Eu sou Beatriz Jaguaribe, essa é a nossa primeira sessão de conversas do site que estamos inaugurando, Arquivos Abertos das Cidades Latino-Americanas, um site que é feito em parceria entre a UFRJ, PUC-Rio e Flaxo Equador. Informações sobre o site estão no próprio. Essa conversa é sobre cidades e pandemia, sobre a experiência que todos tivemos globalmente nesses últimos 2 anos, mas particularmente dando ênfase ao que tem acontecido nas cidades sul-americanas, pontualmente em algumas como Santiago, Rio, Quito, Buenos Aires. Os nossos panelistas são Adrián Gorelick, da Universidade de Quilmes, Francisca Marques, da Universidade Alberto Hurtado, Santiago, Maria Alice Rezende de Carvalho, da PUC-Rio, e Eduardo Kingman, da Flaxo, Quito, Equador. O desafio aqui nessa conversa, que é uma conversa entre amigos, uma conversa informal, mas a pergunta central é: o que a pandemia fez? Em que ela alterou os conceitos, as vivências, as memórias, as expectativas e as soluções? Num segundo momento, a pergunta é: quais são as contradições, os paradoxos, as temporalidades, as biopolíticas que esse fenômeno pandêmico trouxe à tona no âmbito urbano? E, finalmente, a última questão é: emocionalmente, subjetivamente, falando como usuários de cidades, com pessoas que têm esse intenso engajamento com a metrópole, com a sua pulsação, com seu estranhamento, com a sua comoção, com seu pertencimento, o que afetou, né? O que transformou, o que trouxe à tona de nostalgia ou de rejeição. Algumas figuras muito centrais, conceituais, foram esboçadas aqui: as ideias de paradoxo, as ideias de temporalidades diferenciadas dentro da pandemia, a ideia de uma biopolítica positiva e solidária, e não somente uma biopolítica de controle de populações e de repressão, e, finalmente, a ideia de ruínas urbanas, também como arquivos para pensar possibilidades de invenções futuras. Obrigada. Gracias. Es una situación excepcional conocer amigos en este tiempo, ¿no? Y hacerse de nuevos amigos. Es casi extraño por Zoom, ¿no? Pero esa es la ventaja de Zoom, que permite esto, ¿no? De que estemos en distintos países. Bueno, soy Francisca Márquez, antropóloga, etnógrafa, amiga de Eduardo desde décadas, ¿cierto, Eduardo? Y Sí. bueno, estamos investigando una investigación que partió hace ya casi 4 años, ruinas urbanas, ruinas latinoamericanas en realidad, porque la condición de urbanidad habría que ponerla un poco en duda, pero son ruinas de ciudades latinoamericanas. Partimos en Quito, Santiago, Bogotá, 3 ciudades que paradojalmente además partieron con estallidos sociales. Partió primero Quito, el 4 de octubre del 2019, el 18 de octubre siguió Santiago y el 4 de noviembre siguió Bogotá, o algo por el estilo. Entonces, bueno, las ruinas originalmente que estábamos trabajando eran ruinas prehispánicas, es decir, toda la ciudad del subsuelo, pero también ruinas oligárquicas, los viejos palacios, las viejas iglesias, las ruinas del proyecto industrial de sustitución de importaciones, las viejas fábricas, entre ellas las cervecerías, etc. Y las ruinas de la violencia política, entre las cuales estábamos estudiando, partió esta investigación con el Palacio de la Moneda, ¿no? Mi ruina fetiche, ¿no? La ruina que todo chileno lleva en el corazón, el Palacio de la Moneda. Y luego descubrí que en Bogotá el Palacio de Justicia también es la ruina, ¿no? Las ruinas de la violencia política. Y se nos bueno, y además de las ruinas de los centros de tortura y de los NN, pero insorprendentemente se nos superpusieron las ruinas del estallido social,
donde están los procesos de desmonumentalización, iconoclasia, como queramos llamarle, y todo lo que es, ¿no?, la destrucción de los centros históricos. Entonces ha sido una investigación muy versátil, por llamarlo de alguna manera. La pregunta ahí pasó de pronto de la ruina al escombro, ¿no? Y hoy día estamos escribiendo el libro final colectivamente con la ayuda de Eduardo Kingman y de Celeste Oralquiaga. Y yo diría que hay más escombros que ruinas de pronto, ¿no? En este continente, la fisura, ¿no?, el escombro, el fragmento, la pieza suelta, ¿cierto? Está por doquier. Y no solamente la ruina como metáfora, sino que también como un artefacto cultural que está presente en nuestras sociedades latinoamericanas, muy en la línea de Benjamin también, ¿no? Como este ángel, ¿no? Este ángel, este vendaval que va instalándose en nuestras ciudades, a pesar de las políticas higienistas, a pesar del capitalismo, a pesar del neoliberalismo. Así es que, bueno, hay muchas utopías también destruidas. Tenemos varios casos de proyectos utópicos que fueron tabula rasa, producto de las dictaduras y producto de la aplicación de modelos feroces sobre nuestras tierras. Así que es un proyecto bastante complejo, que por eso mismo los estamos tratando de encontrarle un cierre este año con un libro que es muy polifónico, ¿no? La ruina tiene algo muy estético, estamos trabajando con muchos artistas también, escritores, literatos. Bueno, en Chile encontramos una cantidad de poesía en torno a la ruina, producto de los terremotos. Somos un continente sísmico, en especial la línea andina, que también genera sus propios ruinas y sus propios escombros. Entonces hicimos este proyecto ahora de cierre con Eduardo, que está quedando muy bonito. Se saltó hoy día uno de los talleres, son talleres semanales con los autores de los capítulos. Y pueden mirar nuestra página web, que tiene algunos adelantos, y tenemos unos adelantos que son, a propósito, que son totalmente resultado de la pandemia, que son los podcasts, que yo nunca había escuchado tanto podcast como ahora, y estamos generando podcasts. El primero es el de Eduardo, justamente, lo pueden ver en nuestra página, y creamos un Instagram también, donde pueden ver nuestros podcasts. Ya llevamos como 10 podcasts en torno a la fisura, al escombro, a la ruinificación, y cada autor entra desde el lado que está desde la poesía, que es la de Eduardo, pasando por la etnografía del estallido, de la ciudad derruida, del estallido social, mía, pero también hay algunas lecturas más artísticas de Frentón. Eh, Así es que en eso estamos, haciendo para mí ha sido muy desafiante, porque nos ha obligado, este ejercicio yo no lo esperaba, el ejercicio de la ruina, no esperaba la pandemia y no esperaba el estallido social. Y creo que estos tiempos son tiempos plásticos. O sea, creo que las disciplinas tienen que desplazarse necesariamente, ¿no? Nuestras disciplinas, si no se vuelven igualmente plásticas, no tienen mucho que aportar. Yo estoy hablando desde la antropología, que es lo que conozco, pero me doy cuenta que a muchas disciplinas nos está haciendo cómodo también interlocutar con otras disciplinas, la interdisciplinariedad, como un ejercicio también de otros saberes, de diálogo con otros saberes. Son señales de estos tiempos, ¿no? Pero Francisca, vuelve un poco a este tema, o sea, ¿qué alteró, o sea, cuando llegó todo este fenómeno de la pandemia, juntó ya con una larga investigación etnográfica, artística de la ruina, y al mismo tiempo una tremenda convulsión social en el espacio público, pese a la pandemia? Entonces, ¿cómo interpretaste eso? Pues esa es una de las cosas que nos preguntamos nosotras, ¿no? Yo fui a las manifestaciones ante Bolsonaro, pero no hay, ahora empieza a ver, pero en Chile explotó eso al mismo tiempo de la pandemia. Eso es una pregunta. Y la segunda es, ¿por qué hubo también esta ocupación del espacio público? Si esto alteró tus consideraciones sobre la ciudad o no, porque en realidad hubo esta ocupación. Bueno, quiero partir compartiendo esta imagen, que me parece muy simbólica. Se la compartí también a Eduardo el otro día y a Ana María, porque en parte creo que responde tu pregunta, en parte, ¿no? En parte.
Esta es Elisa Loncón, presidente de la Convención Constituyente, acompañada de la Machi Francisca Linconado, otra constituyente elegida democráticamente, en Santiago, en nuestra ciudad de Santiago, el día en que se inaugura la Convención Constituyente en el ex Congreso de Chile, que dejó de funcionar el 11 de septiembre de 1973, ¿no? Les traigo esta foto porque, uno, porque está muy, muy orgulloso, yo me siento muy orgullosa de lo que está ocurriendo en mi país, muy esperanzada, pero también porque de alguna manera esas dos mascarillas, ¿no? Que son mascarillas COVID, ¿no? Que nada tienen que ver con la vestimenta ancestral, con las ramas del canelo que ellas lucen, también nos deja una lección. El mundo no se va a detener ni se detuvo, ¿no? Por el COVID. Es decir, nosotros teníamos, y yo en algún minuto, yo me reconozco dentro de las pesimistas cuando llegó el COVID, porque vivo en la zona cero, en la llamada zona cero, en Plaza Dignidad, habitaba ahí. Y de un día para otro, el 15 de marzo del 2020, la Plaza Dignidad o Plaza Italia, como le queramos llamar, se vació, ¿no? Se vació por decreto, ¿no? Se vació por estado de emergencia, por cuarentena, y por tanto los espacios públicos que hasta ese momento habían estado absolutamente colapsados, tomados, porque no hay otra palabra, tomados, los monumentos trasvestidos, ¿no? Absolutamente rayados con las consignas y las demandas de pueblos, varios pueblos, porque hay que decirlo en plural, que tenían miles de demandas que no habían sido expresadas con la fuerza y la ira que en ese momento se estaba ocurriendo, se silenció. Y ahí se nos instaló una gran duda, ¿no? O sea, la gran duda fue, ¿y ahora, ¿cierto? Todos recluidos en sus casas, en un silenciamiento, que no era el silenciamiento de la dictadura, era un silenciamiento del biopoder, ¿no? De nuestros cuerpos aleccionados y muy obedientes, porque nuestra sociedad chilena es una sociedad en la cual el higienismo opera. eh, Siempre, en algún minuto una peruana migrante, cuando estaba estudiando el otro lado del río, la Chimba, me decía que una de las cosas que le sorprendía en Chile es que las otras mujeres muy populares le preguntaban si tenía el carnet de vacunas de sus hijos. Bueno, en Chile eso es una institucionalidad, ¿no? La vacuna. Y por tanto es una población obediente. Entonces, la duda que quedó ese marzo fue si con esto se terminaba el estallido social, ¿no? Se aplacaba la fuerza de ese movimiento y de sus transformaciones sociales. Bueno, yo creo que la principal, por eso quise partir con esta imagen, la principal lección de ese momento, de este momento histórico, es que no, ¿no? Que aquellos procesos que están incubándose en nuestras sociedades latinoamericanas están ahí, ¿no? Están ahí. Es muy difícil que el COVID por sí solo ejerza toda la fuerza de silenciamiento que podríamos haber intuido. Yo como antropóloga siempre lo pensé, dije, hasta aquí llegamos, ¿no? No, será tal vez tarea de mis hijos o de mis nietos tener que ver otro estallido. Y no fue, ¿no? Hay un misterio, ¿no? Hay un misterio en la historia, la historia no es lineal, ciertamente, ¿no? Se va haciendo a veces como también rizomáticamente. Creo que ahí hay una fuerza silenciosa que iba. Ayer tuve que exponer algo parecido y alguien me increpó y me dijo, es que ustedes, los de la élite académica, no vieron venir esto. No, claro que lo vimos venir. O sea, sabíamos del malestar, sabíamos de la desigualdad en Chile, sabíamos perfectamente la ira que se estaba incubando en las esquinas de nuestras poblaciones. Lo que no sabíamos era cuándo iba a estallar, cuál era el momento, porque tampoco estábamos seguros de que lo íbamos a poder observar. Por eso fue la sorpresa, el cuándo, pero evidentemente sabíamos. Entonces, aquí entro a un segundo tema. Lo primero es eso, ¿no? Que el COVID para mí, con esa imagen, me muestra que no todo se ha perdido, ¿no? Que los procesos que estaban andando probablemente van a seguir a otro ritmo, con otras caras, otros Zoom, otros espacios virtuales. El segundo tema, estoy hablando un poco desde mí, llegué a la ruina también con un cierto cansancio. Llevaba años trabajando sobre segregación, sobre desigualdad y sobre exclusión. Mi tesis doctoral es sobre la ribera del río Mapocho. Extrema, extrema pobreza.
Me formé en esa escuela, en la Escuela de la Resistencia a la Dictadura, con los sectores de más, y conocí en ese contexto también a Eduardo Kingman con Tom Salman, ¿cierto? Con William Assis, la pregunta por las exclusiones sociales y la desigualdad en las ciudades latinoamericanas. Llegué a la ruina cansada, tratando de interrogar el poder, ¿no? Cuando descubro la moneda, el Palacio de la Moneda bombardeado, unas fotografías de la ruina de la moneda transformada en estacionamiento, agarré esa foto y me fui preguntando, ¿no?, a distintas personas que vivieron esa época. Nadie se acordaba de esa ruina. Entonces yo pensé, mi hipótesis es, aquí hay un trauma, ¿no? Hay un trauma que nos hace incluso olvidar, nos hace acallar, ¿no? Y tal vez esta segregación, de esta desigualdad se nos vuelve tolerante. A ese punto la podemos tolerar porque portamos, ¿no?, unos silenciamientos, unos traumas colectivos sociales que nos hacen, que nos opacan la posibilidad de la empatía. Bueno, quiero decir una segunda evidencia del COVID, a propósito de tu pregunta, en la cual soy menos optimista. Creo que el COVID me enrostra nuevamente la desigualdad. O sea, el COVID ha sacado a flote, acabamos de recibir las cifras en Chile del aumento de la pobreza, se nos disparó de nuevo, pasamos de 8% a 13% en un año, 5 puntos, ¿no? Es decir, a pesar de que yo no quería mirarla, porque no estaba cansada, no más, es que tengo que encontrar otras claves en el poder, en otras partes. Pero el COVID nos hace nuevamente mirar la desigualdad. Además, una desigualdad urbana, porque el COVID nace en las ciudades, o sea, se nos instala primero en las ciudades, se nos instala en las élites, ¿no? Son las élites que viajan, que primero instalan el COVID en nuestras ciudades, que rápidamente se va a expandir con los propios servicios, las empleadas, los jardineros, se expande a la periferia y finalmente se arraiga, se asienta en esos lugares donde hay precariedad habitacional, hay hacinamiento, no hay agua. Y las políticas de higiene, entre las cuales quédate en casa, lávate las manos, hacen más evidente y más brutal todavía la desigualdad, porque hay cordones de miseria donde ninguna de esas dos políticas, programas estatales, son garantía de disminuirlo, de disminuir el COVID, el contagio, por el contrario, lo acrecienta. Entonces yo creo que la desigualdad social estaba, ¿no?, de la misma manera como estaba el malestar, pero el COVID lo hace estallar, lo que vuelve el desafío más grande. Esa es una primera entrada. Pero yo empezaría comentando algo de lo que dice Francisca. Sí. Me entusiasma y me alegra su optimismo y también comparto la expectativa en las transformaciones que están ocurriendo en la sociedad chilena, al mismo tiempo que, como bien hacías notar con tu comentario recién, Beatriz, es muy difícil generalizarlo y yo diría que no siempre el mismo tipo de acción social puede generar el mismo tipo de expectativa. Quiero decir algo bien específico. La movilización es un estado natural en la sociedad argentina. Es una sociedad extraordinariamente movilizada y, sin embargo, con el tiempo hemos advertido que es un tipo de movilización que produce una suma cero, digamos, que es muy difícil capitalizar políticamente, y peor aún, yo diría, porque cuando uno mira los últimos 40 años de democracia en la Argentina, nunca en la vida hemos tenido un periodo de tanta continuidad democrática, cosa que en sí mismo es un elemento de enorme alegría y de enorme optimismo, y al mismo tiempo, como demócratas que somos, es imposible que no notemos el contraste, yo diría, bestial que hay entre una enorme cantidad de avances en derechos ciudadanos, civiles, divorcio, matrimonio igualitario, etcétera, que a veces colocan a la sociedad argentina como una suerte de vanguardia en América Latina, y un retroceso socioeconómico
absolutamente continuado, parejo y abismal en los últimos 40 años de democracia, donde pasamos de una desocupación como la que recién le preocupaba a Francisca en los años 70, es decir, alrededor del 8 o 10%, a llegar al 50% de pobreza. En este momento Argentina tiene 50% de pobreza, y ese indicador de pobreza no ha cesado de crecer a lo largo de todos los gobiernos democráticos, sean cual fuere su signo político. Entonces, es una sociedad muchísimo más igualitarista que la chilena, pero es un igualitarismo que ha dejado de traducirse en igualdad, en equidad. Por el contrario, es una sociedad que tiene niveles de pobreza muchísimo mayores y por lo tanto niveles de desigualdad y de inequidad muchísimo mayores. Y no es por ausencia de movilización, todo lo contrario, digamos. Es una sociedad que no ha parado de movilizarse con un tipo de reclamo o con otro tipo de reclamo a lo largo incluso de toda la pandemia, para mi preocupación y mi temor, digamos, ¿no? Entonces, quiero decir, somos sociedades muy diferentes donde los mismos signos o signos similares en realidad nos obligan a interpretaciones muy diferentes y a estados de ánimo muy diferentes. En mi caso, yo debo decir que el pesimismo que me ha producido esta nueva situación, yo diría que se traduce en una serie de paradojas. Por un lado, uno de los grandes descubrimientos de la pandemia tiene que ver con la experiencia de la intimidad, con la experiencia de valorar de un modo diferente nuestros espacios privados, digamos, y nuestras casas y nuestros departamentos, y el modo en que hemos tenido, y ha habido artistas que han hecho cosas muy interesantes respecto de cómo las cosas de todos los días han adquirido otro valor, y cómo ese vínculo con los objetos se ha vuelto un vínculo animado, crítico, interactivo de algún modo, ¿no? Y eso ha sido todo un territorio de reflexión y de experimentación. Al mismo tiempo, y en esto me acoplo a algo que decía Francisca, la experiencia de la intimidad vino acompañada con la experiencia de advertir que la única intimidad que es factible de traducir en discurso público es la intimidad de los sectores medios modernos. Quiero decir, lo que decía Francisca sobre la higiene, en Argentina había publicidades hechas por un gobierno que se reclama, además, representante de los sectores populares, donde los consejos eran cómo reordenar los placares, cómo usar el tiempo haciendo recetas de cocina sofisticadas, etc. O sea, discursos que tenían... Pero es que yo creo que la única publicidad, la única forma de entender públicamente la pandemia ha sido respecto de las nuevas necesidades de una intimidad de clase media, digamos, y que nos ha resultado imposible pensar cómo puede ser vivido en lo que para Argentina es el 50% de la población con estos índices de pobreza, es decir, en las periferias de las grandes ciudades, en los suburbios, donde efectivamente la pandemia atacó mucho. La otra paradoja que me parece importante plantear, para que en todo caso la retomemos, es la paradoja que se da entre la necesidad de defender la ciudad frente a los ataques que la vida colectiva ha venido teniendo, y dentro de la vida colectiva incluso algo por lo que tanto hemos luchado, como son los transportes públicos, se han vuelto el principal enemigo. Entonces la ciudad se ha vuelto una agregación de individuos que andan en auto, etc., y defenderla con la idea de que la ciudad es el lugar de la creación, es el lugar de la diversidad, es el lugar del encuentro con el diferente, de la construcción de la ciudadanía. Defender la ciudad por un lado, y al mismo tiempo advertirla, una vez más, la inviabilidad del curso seguido por nuestras megalópolis, por estas ciudades
gigantescas donde uno se plantea realmente qué significa ciudad y espacio público en megalópolis de 12, 13, 15, 20 millones de habitantes, como son San Pablo, Río, Buenos Aires, México, etc., ¿no? Y como paradoja derivada, y ya con esto termino, digamos, al mismo tiempo advertir la redundancia de las críticas que se han hecho al crecimiento de estas megalópolis desde hace un siglo. Muy poquito antes de comenzar la pandemia, Rem Koolhaas, que siempre ha tenido el talento de advertir elementos difíciles de entender respecto del futuro, había puesto en el Guggenheim de Nueva York una muestra que se llamaba Countryside, y que proponía justamente una reflexión sobre, digamos, la recuperación de formas modernas y nuevas de vida en el campo frente a lo que él llama la total urbanización, pero que sin embargo ocupa una superficie bastante pequeña del planeta. Frente a eso él se proponía, y adivinando casi lo que iba a venir en la pandemia, reunió un montón de cuestiones y bien interesantes sobre las posibilidades de las nuevas tecnologías, etc. Pero cuando uno extrae la base teórica del discurso, es exactamente lo mismo que decía Louis Mumford en 1920 cuando él planteaba la cuarta migración, la necesidad de aprovechar la tecnología, que en ese momento era la electricidad y los ferrocarriles, para justamente desconcentrar las megalópolis con nuevas posibilidades de vida moderna. Él no era un antiurbano ni un antimoderno, pero de vida diferencial dentro del campo. Entonces, esta redundancia realmente me preocupa. Durante un siglo hemos venido diciendo más o menos lo mismo, y las megalópolis no han dejado de crecer, y el capitalismo, no, pero no solo el capitalismo, el socialismo no ha encontrado maneras diferenciales de producir una relación entre la humanidad y el territorio. Y ahí la última paradoja es, al mismo tiempo que pienso eso y que pienso cuál es la tarea pendiente, me doy cuenta cuánto autoritarismo está implícito en lo que aparecían como los postulados, digamos, básicos de la planificación, que es una redistribución de la humanidad en el territorio. ¿Podemos hacer esa redistribución? Esa redistribución solo lo pueden hacer gobiernos extremadamente autoritarios como China o como Cuba, que resolvió el problema de la migración campo-ciudad fijando la residencia e impidiendo la mudanza de la sociedad. Entonces, hemos sido incapaces en todo caso de pensar un modo de realizar políticas públicas de gran escala que obviaran las propuestas tecnocráticas y autoritarias, pero al mismo tiempo redundaran en una posibilidad cierta de reorganizar la vida sobre el planeta de un modo más racional que el impulso del capitalismo ha hecho con el crecimiento de las grandes megalópolis. Entonces paso, María Alice, la palabra para ti, para hacer esta correlación exactamente de qué produjo, ¿no? Experiencialmente, intelectualmente, esta dimensión de la pandemia, ¿no? En tu pensamento sobre el urbano. O comentário, eu começaria dizendo que essa pandemia, né, e a questão da relação dos estudos sobre cidade, experiências urbanas e a pandemia, essa relação comporta dois tempos, né? Eu acho que no primeiro ano houve um conjunto de, enfim, de atitudes tomadas por cada um de nós, e o segundo ano introduziu novas questões, né? Então, eu vou fazer essa cronologia, porque essa cronologia ela me parece fazer sentido, né, subjetivamente, na maneira como também se estruturou o debate sobre a cidade. Eu diria que, para começar, eu estou falando de um país miserável do ponto de vista político, né, e de uma cidade mais miserável ainda, né, que é o Rio de Janeiro, que está em total dissolução, né, desaparecimento, desidratação, a palavra que vocês quiserem,
para pensar um estado de deterioração muito profundo, social, política e economicamente falando, né? Mas digamos que no primeiro ano, eu acho que a reflexão sobre cidade, né, da maneira como eu vejo, ela ficou subsumida, ela ficou embutida na discussão sobre saúde, né? Eu acho que ela desapareceu, digamos. E não é uma coisa que tenha acometido apenas aos estudiosos da cidade, não. Eu acho que a população, de um modo geral, deixou de prestar atenção na cidade, né? Passou a prestar atenção na doença, passou a prestar atenção nos recursos médicos, na dinâmica que a pandemia ia apresentando e os especialistas iam tratando, né? Então, foi como um véu de fumaça, ninguém mais via a cidade, os problemas da cidade, parecia que todos os problemas se resumiam à doença, né? Eu acho que ela se tornou, então, uma espécie de variável, né, dependente, né, da contabilidade que os técnicos faziam sobre a cidade. E o que se via, então, era a água, né, enfim, o esgotamento, o esgoto, né, a sanitarização da cidade, né, tudo aquilo que dizia respeito a um coletivo cujo desfrute é individual. Então, como é que eu vou fazer uma higiene, como é que eu vou tratar da higiene pública se não há água potável, né? Se a água potável não atinge a todos, né? Se o contexto de sanitarização, de esgotamento, né, de recolhimento de detritos na cidade atinge uma população mínima, tá? É uma grande deficiência no Brasil. Ou seja, refrigeração, como é que a arquitetura modernista, né, ela no Brasil, ela fez com que nós perdêssemos a sabedoria pré-moderna, né, que pelo menos pensava em ventilação e iluminação como elementos que faziam parte do jogo arquitetônico, né? Os prédios modernos, né, dependem de condições que são ar refrigerado e luz elétrica, né, que são dois bens que estão em decadência, em escassez. Ou seja, você pensar uma cidade hoje significa você pensá-la ecologicamente, sem necessitar dos recursos que hoje os edifícios, os prédios, as habitações exigem, né? Então, eu acho que nós ficamos mobilizados por essa perspectiva, né? E nessa perspectiva, eu acho que o que mais se destacou foi uma linhagem de estudos feitos por antropólogos, né, sobre infraestrutura urbana. Então, há um conjunto de pesquisas sobre isso, como é que é feita a organização do fornecimento de água, quais são, enfim, os pactos políticos, né, que se dão a partir de uma nova colonização do espaço, de uma modernização de uma determinada área da cidade. Ou seja, eu diria que nós descobrimos a natureza política dos intestinos da cidade, né? Aquilo que está dentro da cidade. Nós pensamos agora como que a cidade, na sua expressão, né, infraestrutural, ela tem a ver fortemente com uma política que reafirma e reproduz desigualdades, né? No segundo semestre desse ano, eu acho que a coisa começou a mudar, né? E mudar positivamente, porque ela começou a deslocar essa dimensão invisível onde foi situada a política, ou seja, no contexto da infraestrutura da cidade, para um fenômeno que começou a ocorrer, que era o da auto-organização das comunidades periféricas, né? E isso é uma novidade, uma auto-organização em nome da vida, né? As maiores favelas do Rio de Janeiro e as favelas de São Paulo, né, tiveram um padrão de organização para essa finalidade como nunca se viu.
né? Porque era uma rede que incluía enfermeiros, alguns moradores, enfermeiros que moravam nas favelas, né? Médicos que faziam parte dos serviços prestados àquela comunidade, né? Em suma, você tem uma organização, digamos assim, de pequenos sovietes, né? Por que eu digo sovietes? Porque é a utopia, né, da sociedade, da política, como uma só esfera, né? É a politeia, digamos assim, para a gente não usar uma palavra tão contaminada como sovietes, né? A ideia da politeia, que é uma ideia em que sociedade e política não são esferas separadas, né? Elas estão perfeitamente superpostas, articuladas, elas são organicamente vinculadas. Isso foi muito interessante de assistir, né? Isso foi um momento em que eu acho que se descobriu, né, que há uma possibilidade, né, de auto-organização por parte dessa nova classe média baixa moradora de favela. É uma classe média, né? São alunos que estão indo para a universidade, né, que se organizam de uma maneira um pouco diferente da forma como seus pais entendiam a vida em favela, né? Então, isso deu uma certa, digamos, eu tenho um pouco de receio de usar a palavra otimismo, né? Eu sou, em geral, pessimista, mas há uma certa alegria na observação desse fenômeno, né? Que é um fenômeno bastante novo e que tem uma dimensão massiva, não é uma coisa que tenha acontecido aqui ou ali, né? Foi uma rede que se montou subitamente nas principais favelas do Rio de Janeiro e de São Paulo. E eu digo isso porque aí eu vou pegar um ponto agora que eu achei muito interessante quando o Adriano falava, porque eu acho, Adriano, que eu concordo inteiramente com a sua observação, que a mobilização por igualdade ela não tem necessariamente uma dimensão democrática, né? Nós vimos isso com a perspectiva da Constituição Brasileira de 88, que é uma das constituições mais modernas, né? Está instruída pelo constitucionalismo moderno, né? Ela prevê não apenas o direito coletivo, né? Inclusive o direito de propriedade da terra, né? Do solo urbano, mas ela prevê os instrumentos pelos quais a sociedade pode se organizar para reivindicar esses bens, né? Então, ela prevê ações de inconstitucionalidade, ela prevê uma função nova para o Ministério Público, ela prevê um conjunto de atores e de ações que permite que aquelas demandas por justiça social sejam executadas. O que eu acho que aconteceu foi que, de tal maneira, nós ficamos, nós, né, democratas brasileiros, cegos pela ideia da justiça social, que nós pouca atenção prestamos na ideia da liberdade, da auto-organização, né, das formas de participação, porque os governos democráticos que vieram também, eles tiveram uma linha social-democrata de absorção das demandas, né? Então, de repente, todos os movimentos sociais que eram autônomos, eles foram para dentro do Estado, né? O movimento feminista ganhou a Secretaria das Mulheres. O movimento, enfim, como é que se chamava na época? Movimento negro, né? Ganhou a Secretaria Étnico-Racial. Ou seja, tudo foi sendo capturado pelo Estado, né? O que significou um aparelho imenso, né, de bem-estar social, com pouca participação e, portanto, com pouca organização, auto-organização, liberdade por parte dos segmentos que, na verdade, são o suporte, né, de uma social-democracia, né? Esse eu acho que é um impasse, porque depois de 40 anos, nós não conseguimos fazer com que os brasileiros amassem a social-democracia, né? Amassem alguma coisa que juntasse justiça social e liberdades públicas, né? Então, ou se tem a justiça social, né, ou se tem um liberalismo escandaloso,
né, destrutivo, né, agressivo, que só reforça a desigualdade. Essas duas coisas reaparecem por quê? Porque depois de 40 anos de uma Constituição com linhagem social-democrata, isso não chegou a se constituir como o patrimônio político da vida brasileira, né? Então, isso é um problema, porque não dá para você ter igualdade, mas essa igualdade vir destituída desse outro elemento que para a democracia é tão caro, que é a permanente auto-organização. Ou seja, na social-democracia, o que você faz é ampliar a base de massa do Estado liberal, fazendo com que ele permanentemente se torne cada vez mais social, né? Não tem revolução, tem apenas organização, participação, entendimento de uma agenda pública, né? Então, essa dimensão eu acho que é muito interessante na cidade pandêmica, né? Porque nós vimos que energia tem. Existe uma energia, né, que ainda não chegou à esfera pública política. Ela não está conseguindo sair do mundo da vida. O mundo da vida tem muita energia, e uma energia auto-organizadora, né? Mas ele não chegou ainda às instituições, ele não conseguiu dar esse salto, que é o salto que é facultado, inclusive, pela Constituição, mas que também tem outros atores, tem outras, enfim, interveniências, né, que perturbam esse trajeto, que é o trajeto da igualdade para a igual liberdade, né? Eu acho que essa é uma discussão que tem muito a ver com a maneira como nós vivemos também essa crise. Eu tive um processo muito complexo, né, de achar que em 6 meses nós vamos voltar às ruas. Então, eu aguentei razoavelmente bem o primeiro ano, e no segundo ano, quando a vida parecia estar bem mais interessante e tal, eu fui ficando deprimida, porque não se faz política em casa, né? E o que eu conseguia, o máximo que eu conseguia fazer era ter notícia de que na favela tal havia um núcleo auto-organizado, que não sei o quê, que nós fazíamos isso, que nós discutíamos aquilo, mas esse era um momento muito importante para que todos estivéssemos na rua, né? E não fomos. Estamos indo agora. Antes de passar a palavra para o Eduardo, eu só faria perguntar, depois a gente volta a isso, Maria Alice, mas em relação aos setores populares, você não acha que tem muitas atitudes diferenciadas? Ou seja, por um lado, você tem uma organização capilar, exemplar, impressionante na favela da Maré, que foi a que eu vi através do trabalho do Fernando Rabosa, inclusive, que está lá fazendo pesquisa. E, por outro lado, em muitos bairros populares, que não necessariamente são favela, tem um negacionismo fortíssimo, as pessoas absolutamente na rua, sem máscara, sem qualquer tipo de prevenção, sem qualquer tipo de... Então, acho que as duas atitudes permeiam, elas estão juntas simultaneamente, não é só uma e outra, né? E também a terceira coisa é o que se entende por cidade, ou seja, em comunidades que estão completamente controladas por milícias ou por traficantes, quem vai ditar também um pouco as regras do que vai ser esse confinamento social vão ser essas forças, né, que estão paralelamente aí ao Estado, ou já fazem parte do Estado, né? Mas de um Estado dentro de um Estado contraventor dentro do Estado, né? E, por último, eu acho que todas as receitas, tal como dijo Adrián, quédense em casa, miren sus álbuns de fotografía, hagan la receta de cocina de la abuelita. O sea, claro, ¿cómo vas a sugerir eso para miles y miles de personas que necesariamente tienen que salir a la calle para ganarse la vida, ¿no? Que necesariamente dependen del trabajo informal? Y en este sentido me pregunto sobre los centros, después vamos a hablar de eso, los centros urbanos que están en escombros, literalmente, ¿no? Y cómo pasa eso. Y finalmente, solo un comentario también de acuerdo con Adrián, aquí obviamente existe casamiento también gay, existe una serie de derechos y existe nuestro presidente, que, ok, no necesitamos hablar de eso, ¿no? Pero lo que sí vemos es que hay una agenda
por lo menos por los medios, ¿no? Y etcétera, de respeto a estas escojas y a esta diversidad. Pero lo que falla brutalmente, no solo el de Bolsonaro, yo no voy ni a entrar en este mérito, pero lo que falla brutalmente es una idea de pobreza y riqueza, de distribución de renta. O sea, la idea de la diferencia, la diversidad, tiene una capilaridad de movilización, y la vieja idea de clase y pobre también tiene, pero no estoy viendo con la misma energía que los demás. Bueno, pero paso la palabra aquí a Eduardo. Ya, gracias, Beatriz. A ver, yo voy a responder un poco como historiador. Digamos, más bien voy a responder a partir de lo que ha sido, de lo que había sido nuestro trabajo previamente a la pandemia, y cómo ese trabajo se ha visto atravesado por la pandemia de alguna manera. O sea, nosotros estábamos interesados en ver, digamos, en asumir los viejos parámetros de observación de las ciudades, que en el caso de, bueno, de la Escuela de Chicago, pero también en el caso de Simmel, de Benjamin, empieza muchas veces a partir de un fragmento. O sea, no se puede tener la ciudad en su conjunto, se empieza por un fragmento. El fragmento que queríamos ver es una calle, que era una calle que se hacía una suerte de umbral entre la, que históricamente había hecho de umbral entre la ciudad y el campo. O sea, era una calle de entrada a la ciudad, pero que no es solamente una entrada en términos de una economía, que es una economía de oficios y trajines de la calle, sino que tenía que ver con un tipo de sacralidad. O sea, es una zona que va por los principales santuarios de la ciudad antigua, pero también los antiguas huacas, centros referenciales, y donde se desarrollaba una rica imaginería relacionada con eso. O sea, nos interesaba ver esa calle, primero porque era una calle constituida, era la última calle de un conjunto de calles que comunicaban la ciudad y el campo, y que llevaban a un tipo de relacionamientos particulares que se mantenían en el contexto de la propia modernidad. Ahora esa calle había sido reducida. Entonces, lo que nosotros estábamos viendo antes de la pandemia es cómo esa calle estaba siendo asediada por las políticas patrimoniales y de seguridad. Y qué es qué pasaba alrededor de eso, ¿no? O sea, hay toda una discusión que no cabe al caso, más conceptual, que tiene que ver con la constitución del barroco y del barroco popular. Pero, ¿qué es lo que sucede después de la pandemia? Es decir, no dejamos de ir a esa calle. Es decir, esa calle todavía, es decir, ¿por qué? ¿Por qué tipo de frontera? ¿Por qué, digamos, por qué el grupo de jóvenes investigadores dejamos de acudir a esa calle? O sea, ¿por qué esa calle se convierte en uno de los espacios más contaminados? Como una suerte de prolongación de una contaminación ya dada. O sea, es la zona peligrosa de la ciudad, que nosotros tratábamos de verle que era la zona más rica en términos culturales de la ciudad, porque era el espacio de los imagineros, de las hierbateras, el lugar donde se hablaba dos lenguas, ¿ya? Pero nosotros mismos nos alejamos de esa calle, no sabemos qué pasa. Las noticias que tenemos vienen de la prensa, que sigue diciendo que es la calle donde no se usa mascarillas, donde se sigue, es el espacio, es un espacio sobre contaminado. Entonces, digamos, me parece que en ese sentido habría que medir qué es lo que está pasando en el tipo de observación etnográfica, en tipo de relacionamiento que existe con la ciudad. Yo al menos me siento como que estoy aislado de eso. La ciudad que conozco es la calle que está junto a mi casa, digamos, o la que como decía Adrián, como la que visito si voy en un automóvil, que muy rara vez voy.
Más bien es lo que la ciudad que recorro ahora es la ciudad de la literatura europea del siglo XIX, o la ciudad, o trato de adivinar en Arguedas cómo él percibía la ciudad. En eso estoy metido, pero hay esa ruptura. Pero hay otra ruptura más, que es en cuanto a los parámetros conceptuales a partir de los cuales vivimos lo que está pasando, entendemos lo que está pasando. Me parece que hay una crisis en términos conceptuales muy fuertes, que dan lugar, digamos, estado dando lugares, por un lado, a extremos. Por ejemplo, todas estas concepciones mañanas alrededor de casi, digamos, o sea, como toda esta rica reflexión sobre biopolítica se vuelve a ser de base de una teoría conspirativa. O sea, la biopolítica como conspiración, la gubernamentalidad como conspiración, como poder, y no como campo de fuerzas. O sea, me parece que es como un desarmamiento que se da en ese campo. Me parece a mí que digamos que hay que retomar la idea de que no es la primera catástrofe que sucede en humanidad. Posiblemente es la más fuerte que nos ha tocado a nosotros, pero hay gente que ha vivido la guerra, que ha vivido terremotos, y alrededor de eso se ha levantado un pensamiento, pero sobre cómo elaboramos ese pensamiento, me parece a mí. Me parece que hay digamos que si en términos de pensamiento, digamos, ya que es nuestro oficio, en términos de pensamiento, de hecho, la pandemia puede ser asumida como fin del mundo, digamos, y a lo mejor lo es, pero puede ser asumido desde ese pensamiento pesimista. Pero por otro lado puede ser pensamiento percibida en términos más griegos, como tragedia, como un momento especial, o como momento de gracia en medio de la gravedad, como diría Simone Weil, ¿no es cierto? O sea, me parece que hay que buscar eso, y me parece que hay una vertiente de pensamiento que se venía dando ya antes, y que de alguna manera puede dar anclaje a lo que nos interesa, como es toda la visión ya del antropoceno, de la discusión del cambio climático. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Para mí está diciendo fundamentalmente ya basta de movernos alrededor de la idea de progreso. O sea, esta tesis benjaminiana me parece que tiene toda su potencia, y tiene la potencia de un pensamiento que está pensando la relación humanos-no humanos, que está pensando la ciudad en su relación estrecha con la naturaleza, como rupturas. O sea, Adrián recordó a Mumford, pero creo que este pensamiento ha tomado fuerza, ha tomado peso. Y en ese sentido me da la impresión de que la discusión, digamos, hoy más que nunca es necesario desarrollar una discusión conceptual muy fuerte, una discusión, pero también una discusión anclada en la experiencia histórica. O sea, si la historia no es solamente el registro del pasado, sino que es discutir el presente a partir de elementos del pasado. Me parece que hay una cantidad de experiencias parecidas, semejantes. Por ejemplo, yo estaba viendo en Los ríos profundos de Arguedas, cuando describe la peste que digamos que se ha metido dentro de las comunidades de hacienda, y cómo las comunidades, digamos, cómo se lanza, y cómo el terror de la ciudad por la llegada posible de las comunidades con sus piojos, digamos. O sea, cómo tras de la forma como en el mundo andino se calibran o se perciben, marcadas por un profundo racismo. Creo que actualmente el elemento fuerte de lo que es la pandemia en la vida popular, en relación a la vida popular, es la creación de estas fronteras, que yo siento que inclusive soy parte de eso. O sea, entre lo que es
el mundo ciudadano, el mundo de la ciudad auténtica y este mundo a la vez idealizado como identidades, como nacionalidades, pero al mismo tiempo repudiado o racializado profundamente. O sea, veo que eso se ha incrementado. O sea, leo las declaraciones de los intendentes de policía, leo las declaraciones de los sistemas de salud y veo cómo concentran constantemente y tratan de afirmar atrás de eso la política de desplazamiento de poblaciones, de constitución de vidas precarias, de vidas que no merecen vivirse. O sea, me parece que eso es. Y por último, creo que hay una cosa muy rica digamos, que se puede vislumbrar en las zonas andinas en este contexto y que valdría la pena seguirle la pista. Y es primero, cómo se desarrollan una serie de mecanismos de solidaridad al interior de comunidades. Hay una cosa muy linda, no sé si Beatriz y Víctor comentamos con ustedes, pero cuando en los primeros días de la pandemia, ¿qué hacen las comunidades de la sierra? Mandan camiones enteros con plantas medicinales para la población migrante en la ciudad de Guayaquil, en una ciudad costera. O sea, es decir, cómo desarrolló la pandemia una serie de mecanismos propios del mundo andino, de prestamanos, de solidaridades muy fuertes. Creo que vale la pena seguir la pista a eso y con eso discutir fuertemente las nociones de raíz foucaultiana que están siendo asumidas solamente desde una concepción de poder como dominación, como la noción de biopolítica. No es solo biopolítica en términos negativos, hay una biopolítica afirmativa, hay una preocupación por la vida en condiciones de precariedad. Y la noción de gubernamentalidad no es solo desde arriba que se ejerce la gubernamentalidad, porque es una cosa fácil. O sea, si todo lo culpamos al problema del poder, del dominio, no tendemos el campo de fuerzas. Y la gubernamentalidad es fundamentalmente la posibilidad de llegar a acuerdos de gobierno. O sea, no importa porque, digamos, hay muchos canales son de fuerza, otros canales son de apertura a la negociación. O sea, porque lo que está en crisis es la capacidad que han tenido los estados, los gobiernos, o sea, de administrar una crisis como esta de la pandemia, o sea, de gobernar una crisis como esta. O sea, hay una incapacidad impresionante. Y eso es cierto, lo pagan los más pobres, pero lo pagamos todos también. O sea, hay una incapacidad muy fuerte. Y para terminar, o sea, en relación a lo que Francisca y Adrián proponían ya en términos más, no soy politólogo, pero bueno, me atrevo a decir algo. Es decir, me parece, Francisca, que claro, que nosotros tenemos una experiencia distinta. O sea, en el caso de Chile hay el nacimiento de un movimiento indígena que en términos simbólicos y en términos reales es muy potente lo que está pasando. Pero en el caso del Ecuador hemos vivido también toda una trama de desilusiones muy fuertes. O sea, en los años después del gran movimiento indígena de los años 90, que digamos, fue un momento de apertura a la democratización del país, porque las propias capas medias se unieron a ese movimiento. Es decir, hubo una ampliación de la mente, muy fuerte en el caso del Ecuador. Pero, ¿qué nos viene después de eso? ¿Qué nos viene después del levantamiento indígena a los 90 y después de ese gran proceso del movimiento de las clases medias, que fue el movimiento de los forajidos, de clases medias que se habían democratizado profundamente a partir de lo anterior? ¿Qué nos viene? Nos viene un gobierno que nos dura una década de un autoritario revolucionario que es Rafael Correa. O sea, nos viene el autoritarismo, nos viene el robo impresionante se nos robaron 75,000 millones de dólares.
Es decir, nos viene el populismo de izquierda. O sea, yo diría que todas las situaciones son así. Y en octubre se nos viene dentro del movimiento progresista, me viene por un lado todo un sector indígena progresista que ya no piensa, que piensa además en el problema ecológico, que se une al feminismo, pero también nos viene el peligro de una nueva alianza populista. Es decir, digamos, todo esto se va cuajando en medio de una pandemia, y una pandemia que de alguna manera desmoviliza, digamos, nos desmoviliza, hace muy difícil la presencia en el que ha sido realmente el espacio, el único espacio posible, digamos, durante mucho tiempo, que es el espacio de las calles. Sí, eso. Ok, me parece que por último, yo tenía dos preguntitas, quizás podemos hacerla en una, porque dado el avanzado de la hora y también el cumpleaños de Francisca. No, no hay celebración, no importa. Bueno, uno era en relación, un poco ya se levantó la cuestión con Eduardo, porque él empieza la charla de él con la idea de la calle, ¿no? Esta genealogía de la calle, lo que significa esta calle, cómo esta calle está siendo penalizada, cómo está siendo vista o por políticas patrimoniales que hacen una especie de fachada o por una cuestión de contagio y contaminación. Yo quería saber un poco qué está pasando con esta idea de espacio público, ¿no? Principalmente espacio público del centro de las ciudades, del centro de Quito, del centro de Buenos Aires, del centro de Río, ¿no, María Alicia? Ahora está estas cosas. ¿Y por qué el centro? Porque es como una especie de palimpsesto histórico, de local de política, de local al mismo tiempo del uso del espacio público, de local de encuentro de diferentes clases sociales, es la condensación de los archivos urbanos, materiales, simbólicos, etcétera. ¿Qué está pasando con estos centros, ¿no? Que tanto dependían también de la economía informal, del vendedor de cositas, etcétera y tal? ¿Y qué está pasando eso? Y la última pregunta, que es mi favorita, porque ya saben que yo soy la reina de la subjetividad, me encanta eso. Quería, no un confesionario íntimo, pero quiero saber, ¿no? ¿Qué sintieron? O sea, ya en esta situación clase media, vamos a ponerle encerrados entre cuatro paredes, ¿qué memoria de la ciudad les vino? ¿Cuáles las ganas de la ciudad que vino? ¿Qué nostalgia o no de la ciudad vino? No solo a nivel político, ciudadano, ideal, pero a nivel de un archivo emocional, experiencial de ustedes. Porque eso me parece que es un marco. Es cierto lo que dijo Eduardo, la gente ha pasado por cataclismas, por eso, por aquello, pero nunca se vio, ¿no? Un agotamiento, como dijo María Alicia, la cuestión ecológica, un agotamiento ecológico de esta magnitud, ¿no? Y con soluciones tan ultrapasadas, así, edificios modernistas de vidrio decadentes, dependiendo de energías que no funcionan. O sea, entonces, ¿qué pensamiento podemos tener, no solo de la falta que nos hace la ciudad, pero un poco... ¿qué otras ciudades posibles? Paso la palabra ahí a Francisca, y con eso yo creo que terminamos, y ahí ustedes hacen las preguntas que quieran, y para finalizar. Bueno, una muy buena pregunta. ¿Qué pasa con nuestros espacios públicos? Voy a hablar de Santiago. Yo creo que se nos ha instalado, ¿no? Yo creo, ¿no? Una agorafobia, ¿no? Es decir, todo lo que suene a ocupación espontánea, y en especial de movilización, y aún de comercio ambulante, como llamamos nosotros el comercio informal, es criminalizado, sanitizado rápidamente en términos de el cuidado, ¿no? Ahí el biopoder opera rápidamente. En ese sentido, la agorafobia está operando y está alertando. Sin embargo, y ahí me parece importante destacar, en este minuto estoy en un esfuerzo más bien optimista que pesimista, si bien los cuerpos y la proxemia han sufrido, o sea,
no es igual el encuentro, ¿no? La fricción de los cuerpos con mascarilla, sin mascarilla y con distancia social, ¿no? Bastaría mirar cómo todas las bancas de las plazas dicen mantenga 1 metro, ¿no? Ni los novios pueden sentarse juntos. Es evidente que para un continente y una ciudad, un pueblo, donde la relación de los cuerpos ha sido siempre la cercanía, ¿no? Tal vez no tanto como en Colombia, como en Centroamérica, pero para nosotros siempre era el saludo de besos, el saludo, la mirada directa. Algo está cambiando en términos de proxemia, ¿no? O sea, la dimensión oculta de la cultura tiene que resetearse, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, junto a esta agorafobia y del espacio público, el espacio central, han surgido otros espacios, que son los espacios del barrio, ¿no? Los espacios de la calle intermedia. Y en ese ejercicio yo reconozco algo que Alfred Hirschman ya destacaba en los años 80 en un bello libro, ¿no? De una cierta reconversión de la energía social. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos visto lo que planteaba recién María Alicia, ¿no? El surgimiento de la olla común, ¿no? El surgimiento del colectivo, de la despensa comunitaria, de la brigada de salud. Es decir, la cantidad, yo me vacuné en este pueblo llamada por una vecina en la junta de vecinos. Es decir, hay un ejercicio de memoria de una energía social colectiva que viene de los años 60, con la ley de la junta de vecinos, ¿no? Que estaba ahí latente. La olla común, que fue un instrumento del periodo de la dictadura, se reactualiza, ya se había actualizado durante el estallido social en los espacios de protesta. Los jóvenes tomaban las lecciones de las abuelas y instalaban la olla común. Hoy día esa olla común comunitaria se lleva al barrio, a la población. Es decir, hay una reconversión de la energía social exactamente como lo dice Hirschman, porque eso ocurre en aquellos lugares donde hay memoria popular. No ocurre en el barrio de clase media, en el barrio de clase alta. Eso que estamos viendo, ¿no? Que podríamos leerlo como resiliencia o como reconversión de esa energía social en los términos de Hirschman, ocurre en aquellos lugares donde ya había una tradición bastante antigua, ¿no? De los años 60, que es el periodo de la promoción popular, ¿no? De las grandes teorías de la marginalidad. Entonces, y de los movimientos sociales. Entonces yo creo que en ese sentido se crean otros espacios intermedios. Y finalmente, ¿qué es lo que tu pregunta, ¿no? Que me parece fantástica, me complicó cuando la dijiste, porque se termina mi proyecto de ruinas, este proyecto de 4 años en que Eduardo ha sido un fiel acompañante, y he estado pensando justamente qué es lo que quiero, ¿no? ¿Qué es lo que quiero investigar? No me imagino en este lugar bucólico, esa es la verdad, por muy bello que sea. Extraño la ciudad, extraño la fricción, aún con mascarilla y distancia social, extraño el viaje, porque en la antropología, ¿no? Para la etnografía el viaje es esencial. Extraño los aeropuertos, los no lugares en los términos de Ollé, ¿no? De esos lugares anónimos. Extraño las caminatas en Quito, las caminatas en Bogotá, las caminatas en la ciudad de Buenos Aires. Quería un pequeño comentario a Adrián. Tengo un libro que se llama Patrimonio contra Narrativas Urbanas, que también está evidentemente la mano de Eduardo, y una de las evidencias más fascinantes para mi gusto de esa investigación fue esa tendencia bonaerense, voy a hablar de bonaerense nomás, de rayarlo todo, ¿no? Está todo rayado, me hizo mucho sentido lo que planteaste recién, de la movilización en todas partes, porque en Santiago se raya el monumento en función de la vocación primera del monumento. ¿Qué quiero decir eso? Que con esto, a la moneda se le rayan asuntos de la moneda, del Palacio de la Moneda, a la catedral se le rayan asuntos de la catedral, a la Universidad de Chile asuntos que tienen que ver con la educación pública. Es decir, hasta en eso somos tan distintos, ¿no? El grafiti no se hace de cualquier forma, en cualquier parte, ni se moviliza uno de cualquier manera. Y yo creo que ahí hay una clave, ¿no? Que me hizo mucho sentido tu comentario. Bueno, pero para terminar, lo último, ¿cuál es la próxima investigación? Mira lo que voy a decir, te vas a reír porque yo misma me sorprendo, ¿no? Quiero investigar cómo se concibe la relación entre naturaleza y ciudad, ¿no? Entre naturaleza y urbe. No solamente pensando en esos jardines disciplinados, ¿no? De nuestras plazas, sino que también en todo aquello tercer paisaje, ¿no? En la línea de Gilles Clement, ¿no? Es decir, todo ese otro paisaje que opera en este ejercicio que planteaba Eduardo de conciliar, ¿no? Todo lo que está ocurriendo a nivel planetario. O sea, con toda esta crisis ecológica, ciertamente la ciudad
tiene que volver a preguntarse, ¿no? ¿Cómo se concilia? Y una primera entrada me puse a hacer herbarios con una amiga botanista, herbarios de las ruinas, la vegetación ruderal. La pregunta por la vegetación ruderal, esa vegetación que nace a pesar del escombro, a pesar de la fisura, a pesar, bueno, tenemos herbarios de los, nada más inútil, ¿no? Pero le estoy buscando, ¿no? ¿Cuál es el sentido de preguntarse en este antropoceno, ¿no? En esta crisis del antropoceno, de las crisis ecológicas, el calentamiento global, cómo las ciudades nos conciliamos, ¿no? con la naturaleza, con la pradera nativa, con todo eso que hemos tratado de borrar y disciplinar a punta de traza, ¿no? A punta de cuadrícula, a punta de jardín europeo, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi escape, espero poder lograrlo, espero poder recorrer los jardines de ustedes. Qué lindo. Todo eso. Qué lindo, muy bien. Seguimos en ese orden, Vía. Yo, tomando la cuestión del centro y el espacio público, dos cuestiones. Yo no creo notar la cuestión de la agorafobia, primero porque en cuanto se pudo salir un poco, bueno, los bares están repletos, los jóvenes están en la calle tomando cerveza, digamos, en cuanto se abre un poquito la compuerta, ha aparecido una especie de respuesta colectiva, y por otro lado, en los barrios populares nunca dejaron de existir las ferias clandestinas, donde la gente está verdaderamente amontonada, digamos. Por lo tanto, me parece que el problema es más específico y tiene que ver con los centros, que al haberse convertido en centros tan terciarios y de servicios, no han tenido ningún rol en la pandemia, se han directamente vaciado, se han, digamos, convertido en una especie de hueco urbano, de fuerte decadencia, y yo ahí quiero hacer una diferencia con algo específico de Buenos Aires, que Buenos Aires es posiblemente una de las pocas ciudades latinoamericanas que nunca, cuyo centro nunca había perdido la vitalidad, una vitalidad que tenía que ver fundamentalmente con la multifuncionalidad. O sea, el centro de Buenos Aires es un centro donde se vive, se trabaja y se disfruta el ocio urbano. Y me parece que esto está, lo que en realidad la suspensión tan dramática de la vida pública que produjo la pandemia nos obliga a advertir procesos y condiciones más estructurales que ya venían ocurriendo. Y yo creo que ya a fines del siglo XX, el centro de Buenos Aires dejó de ser el emblema simbólico de toda la ciudad, y en ese proceso que muchos hemos llamado de la ciudad archipiélago, donde los fragmentos de la ciudad comenzaron a desprenderse, dejó de existir un centro de sentido de todo eso, y el centro de Buenos Aires es como si se hubiera quedado solo, digamos, desprendido de la vida social y cultural de toda la metrópoli. Mientras duró el proceso expansivo de la ciudad a lo largo de todo de fines del siglo XIX hasta fines del siglo XX, siempre el centro en Buenos Aires fue, de alguna manera, un hito público mayor para toda la ciudad, el lugar donde el conjunto de la ciudad se reconocía, y eso tenía que ver con la facilidad de acceso, con el hecho de que hasta los barrios más periféricos tenían una relación cotidiana con esa producción de cultura que generaba, y de trabajo que generaba ese centro. Eso terminó a fines del siglo XX, y en el siglo XXI ya no funciona, y eso ha hecho que el centro en pandemia se desprendiera de la ciudad sin que nadie lo advirtiera. O sea, hoy el centro está, todo lo que tiene que ver con la política de vida en pandemia tiene que ver con los barrios que rodean al centro y los barrios periféricos, con distintas formas de vida en pandemia, pero totalmente desprendidos con un centro al que ya no se va más a trabajar, al que ya no se va más a ofrecer servicios, y el que ya ha perdido
buena parte de lo que tenía en términos de residencia. Entonces realmente es una zona de la ciudad que no existe más, que se ha perdido, que no sabemos cómo se va a recuperar, pero que el conjunto de la ciudad no lamenta, porque por primera vez en la larga historia de Buenos Aires, ya la ciudad no se reconocía en ese centro, ya no era el dador de sentido simbólico, cultural y económico del conjunto de la ciudad. Entonces yo creo que entramos en una zona muy incierta, donde es muy difícil saber cómo eso se va a reactivar, se va a recuperar. Y por último, lo que planteaba sobre el sentimiento, yo volvería a algo muy inicial de la reunión. Yo realmente tuve una percepción que uno siempre tiene en nuestras ciudades desiguales e injustas, pero que nunca había vivido tan permanente y cotidianamente, que es la sensación del privilegio. Un privilegio que está dado ya no porque somos miembros de los sectores formales de la ciudad y tenemos sueldos, tenemos empleos, tenemos una forma de vida, sino incluso, yo empecé hablando de que uno de los descubrimientos de la pandemia tuvieron que ver con la intimidad, pero uno en pandemia descubrió los diferentes tipos de intimidad que hay, incluso en los sectores formales, en las clases medias, lo que es vivir en un departamento de 2 ambientes, con 2 niños pequeños, teniendo que trabajar el marido y la mujer a través de la computadora, con los niños dando clase a través de la computadora, teniendo que organizar toda la vida en un espacio ínfimo, digamos, frente a quienes, además por edad, Graciela y yo vivimos en una casa grande, con terraza, con una cantidad de formas que nos permitían incluso el disfrute de ese mundo privado, de ese mundo de objetos, de ese mundo de intimidad, donde tenemos obras de arte tan queridas, donde tenemos libros que nos permitirían pasar 18 pandemias sin enterarnos, porque tenemos para leer para toda la vida, digamos. Entonces, realmente ver a mi propia hija con su marido y su nena sobreviviendo en un departamento ínfimo, ver a todos los compañeros de trabajo de jóvenes que realmente se les ha hecho muy, muy difícil llevar adelante la vida de trabajo y doméstica en pandemia, me hizo advertir verdaderamente que esta forma, digamos, me hizo ver la multiplicación de formas del privilegio en el que uno está acostumbrado a disfrutar de la ciudad. Uno disfruta de la ciudad, uno vive la ciudad, uno goza la ciudad, pero uno en estas situaciones se pregunta cuál es la base del privilegio que le permite a uno tener esa mirada gozosa, esa mirada de disfrute respecto de la ciudad, de qué es ciudad en todo caso, y eso me llamó mucho, mucho la atención. Y ahora que ando en bicicleta, yo antes andaba en bicicleta solamente como movilidad desde mi casa a mi oficina, pero ahora la uso para todo. No he vuelto a tomar un subte, no he vuelto a tomar un colectivo, solo ando en bicicleta. Y las primeras semanas me gustó mucho la diferenciación que hizo María Alice entre distintos periodos en la pandemia. Efectivamente, para nosotros, los primeros 6 meses fueron de un vacío absoluto de la ciudad, de un silencio y un vacío como si hubiera caído en una de esas películas de ciencia ficción, una bomba neutrónica que deja todo lo material intacto, pero que hace desaparecer a la gente. Y las primeras veces que salía en bicicleta, a mí me hace acordar mucho a un libro extraordinario que seguramente conocen, que es Una mujer en Berlín, ese libro que es en realidad una memoria de una mujer que es el diario de los últimos momentos de la guerra y la ocupación soviética, y en un momento determinado ella consigue una bicicleta y recorre Berlín del centro hacia el oeste, digamos, y va reconociendo los lugares y va como recomponiendo el mapa de la memoria de la ciudad, de una ciudad que acababa de pasar la guerra. Por supuesto, Buenos Aires no acaba de pasar ninguna guerra, pero en esos primeros meses recorrer en la ciudad, recorrer en bicicleta la ciudad vacía, me traía esa escena de
la extrañeza y la ajenidad de una ciudad que estaba completamente igual y al mismo tiempo que era irreconocible, ¿no? Entonces, me parece que estos momentos van a ser de una especie de reencuentro con la ciudad y de reconocimiento con esa ciudad con la que tenemos relaciones tan afectivas y tan estrechas y que extrañamos tanto. Eu começo por essa sugestão, né, do privilégio que é desfrutar a cidade, né? Essa é uma coisa que a gente veio perdendo, né? Eu diria que assim, no Rio de Janeiro, por motivos estruturais que são óbvios e que a gente esqueceu, deixou de perceber, né? O primeiro deles foi que nós deixamos de ser a capital, né? Então toda digamos, a burocracia, né? Os restaurantes, as formas, né, de sobrevivência dos burocratas, da alta burocracia do Estado brasileiro, deixaram de frequentar o centro. Então, o centro desapareceu. Os serviços também sumiram, não é? Todo o conjunto de atividades, né, livrarias, restaurantes, que eram coisas muito importantes no Rio de Janeiro até a segunda metade do século XX, desapareceram. Então, ficou uma região sem definição, né, do ponto de vista das leis, né, que regulam a construção civil, com um espaço de moradia limitado, né, e ninguém tem prazer em ver aquela maravilhosa formação, para mim, né, que é uma superposição de ruas coloniais, né, e ruas republicanas, né, cuja morfologia, né, misturada é muito rica, mas que ninguém vai mais no centro da cidade. Agora, de um modo geral, eu acho que a cidade do Rio de Janeiro, como as cidades, né, eu tendo a achar que isso é um fenômeno um pouco passível de ser generalizado, ela veio diminuindo. Quer dizer, embora a sua extensão fosse se tornando cada vez maior, nós inventamos uma outra cidade quando o centro do Rio desapareceu, que foi a Barra da Tijuca, né? Então, nós não resolvemos os dilemas e os desafios do Rio de Janeiro e criamos uma outra, né, que também tem desafios que nós não conseguimos responder, né? Então, apesar dessa expansão, ela se tornou muito pequena porque nós passamos a circular por raios muito reduzidos, né? Cada um de nós tem uma zona enfim, de conforto ou uma zona de movimentação que é muito limitada, né? Eu me lembro que, quando eu era pequena, eu não só conheci o bonde, né, aquele bonde sobre trilhos, como eu viajava muito de trem, né? Eu não ando de trem há décadas, não é? A ideia de que eu fui esquecendo do Rio de Janeiro, porque a Zona Sul é uma região muito fácil de você dominar e conhecer, porque é uma faixa entre o mar e a montanha. Essa é a Zona Sul. A Zona Norte, não. A Zona Norte é uma baixada, né? É um terreno vazio, que não tinha nenhuma régua, né, a não ser os trilhos do trem, né? E como a minha família se distribuía por várias regiões do Rio de Janeiro, eu achava a cidade uma coisa maravilhosa, porque no subúrbio tal tinha padaria de não sei o quê. A pracinha, a mais bonita pracinha do Rio de Janeiro não ficava na Zona Sul, ficava na Zona Norte, né? Esses passeios desapareceram, né? Eu faço passeios agora de 20 minutos, então a minha cidade, que era imensa, ela se tornou ridiculamente pequena, né? Por outro lado, e esse é o paradoxo, por mais parecidos que nós sejamos, porque nós estamos confinados em bairros que supostamente são atravessados por determinações de classe, de profissão, de educação, etc., etc., nós não conseguimos fazer mais o que era, digamos, a vocação da cidade letrada, que era um pensamento comum, né? Uma ideia de comum, né? Uma ideia de bem viver comum. E isso também nós vamos nos tornando muito parecidos, mas não conseguimos restaurar
a comunalidade, né? Então, esses são paradoxos complexos, né? Agora estão tentando trazer o centro novamente para a discussão, né, no Rio de Janeiro, tentando dar fazer uma legislação capaz de produzir moradias, apartamentos menores, provavelmente para serem ocupados por estudantes, enfim. Mas ali tem um problema que eu acho que e aí eu já emendo com a seguinte questão, com a segunda questão, né? O que eu pensava fazer? Eu provavelmente vou continuar fazendo as coisas que sempre fiz, mas eu gostaria, né, de saber escrever como Eduardo, fazer poemas, literatura, porque uma das coisas que me aflige, né, e que eu só percebi com a pandemia é que quando você chega no centro do Rio, né, o centro do Rio dá para a Baía de Guanabara, que é a paisagem mais aberta e mais linda que você pode conceber. É aquele mar, né, entrando pela cidade, né? Uma disposição de morros que também é preciosa, porque ela mergulha ali na Baía de Guanabara, Santa Teresa, Providência, aqueles morretes que vão descendo. Essa paisagem, ela é inibidora, eu acho, de um senso de convivência. Por incrível que pareça, o pequeno, né, o gesto, o encontro, ele desaparece diante da Baía de Guanabara. É uma escala de magnitude, é uma magnificência, né, que tudo que é humano fica muito diminuído. Então, por exemplo, o exercício de caminhar, né? Você não caminha olhando para a pessoa, você caminha com os seus olhos puxados para a Baía de Guanabara. Você não tem como ver outra coisa. Eu acho que isso não tem como resolver isso com a sociologia, com os instrumentos que eu acumulei ao longo da vida. Eu tinha que ter talento. Eu talvez tenha, como diz o Woody Allen, né, uma alma de artista, mas sem talento, né? Eu não tenho nenhum talento para viver intelectualmente esse dilema, que é um centro que está, digamos assim, impedido de viver pequenos gestos, porque ele tem uma dimensão que a natureza propicia, que é muito maior do que a gente consegue, enfim, inventar como alternativa de sociabilidade. A sociabilidade ali fica meio desamparada. É isso que eu quero dizer. Eu tenho essa sensação. E isso foi uma coisa que eu percebi agora com a pandemia, porque as pessoas poucas que vão para o centro, né, elas também ficam, digamos assim, referidas a um eixo que não é o eixo do humano, né? É o eixo da natureza. Então, isso tem uma perturbação. Sí, a ver, la primera era lo del centro. No sé, Quito es una ciudad extraña porque es un desastre en términos urbanísticos. O sea, no existe Lo que pasa también me da la impresión en La Paz, o sea, es una ciudad desordenada, se han ido formando barriadas muy... no hay una política seria respecto a espacios públicos, a parques, etc. Lo que le hace maravilloso a Quito son las montañas, ¿no? Es decir, es lo que, digamos, es donde tú respiras realmente las montañas, más aún si a veces puedes acercarte mucho más. O sea, yo vivo hacia un extremo, hacia los valles, y por tanto hay una montaña que sí, seguimos subiendo, digamos, en medio de la pandemia también. Pero por otro lado, o sea, yo veo la capacidad en esas condiciones de precariedad de constituir espacios de socialización muy fuertes. Por ejemplo, alrededor del vóley, de deportes o de conversar, o sea, hay muchos espacios de ese tipo. Bueno, no es exclusivo del mundo andino, pero es muy característico. Y en cuanto al centro, el centro de Quito es muy grande, pero la zona reconocida es únicamente la zona patrimonializada.
Y la zona patrimonializada es la que efectivamente, desde, digamos, es la zona que se fue vaciando a partir de las primeras décadas, primera mitad del siglo XX, y se fue vaciando y después fue retomada por las políticas de patrimonio. Esa zona es una zona sin vida y hoy debe estar, o sea, en días ordinarios uno sabía que, Francisca, tú estuviste ahí en algunos días, pero es una zona que se vaciaba. Pero alrededor de esa zona existe toda esta zona muy fuerte, vitalmente muy fuerte, y que está ligada justamente a estos, es decir, el eje de eso es, al contrario de lo que pasaría en Buenos Aires, entonces es una zona de mercado fundamentalmente, es el mercado más importante de la ciudad, y alrededor de eso se han asentado las poblaciones de las zonas campesinas, indígenas de alrededor de Quito. O sea, hay una presencia indígena muy fuerte en esa zona. Y también un tipo de relacionamientos de ese tipo, ¿no? Me parece que, digamos, por lo que decía, o sea, eso mantiene todavía fuertemente su vitalidad. O sea, en las condiciones de precariedad, o sea, estamos viviendo una fuerte desocupación, la gente se refugia en ese trabajo de tipo informal, en condiciones de despliegue de las políticas de seguridad, pero yo creo que eso, digamos, es una zona vital. Ahora, yo como muy brevemente, o sea, cómo hemos vivido la pandemia nosotros, o sea, a mí me parece que sí hay digamos, sí hay un privilegio, como decía Adrián, tenemos un privilegio por ejemplo, en el caso nuestro, el hecho de vivir fuera de la zona de la ciudad propiamente, muy ligados a una zona ya de montañas. Sí hay ese privilegio, pero al mismo tiempo sí hay una sensación de aislamiento. O sea, durante todo este tiempo, por ejemplo, nosotros sí sufríamos el no poder abrazar a los nietos. O sea, ahora que nos hemos vacunado, al fin se han tomado a la casa los nietos y es una maravilla. Pero sí había eso muy fuertemente y la sensación de no ver a los amigos, o sea, de no poder, tener que conversar a la distancia de los amigos y de modo cercano, o sea, fallecimientos donde yo vivo está la más junto, es una zona que estamos sectores medios y también está una zona popular, o sea, al lado de mi casa hay una verdadera barriada, y sí nos ha dolido ver cómo bueno, han habido 2 muertes. Es decir, hay una cosa sensible, un sentimiento, yo he tenido un sentimiento muy fuerte de ciertos momentos de fuerte tristeza, ¿no? O sea, es tristeza personal, pero también tristeza social, porque no veo que el país tenga una salida. Y no es un problema de quién fue elegido, es un problema de un país que ha sido sumido en una crisis muy profunda, que no hay capacidad de negociación, una capacidad de dar salidas. Y eso yo creo que entristece fuertemente. Nosotros nos hemos refugiado también en la lectura muy fuertemente, en la lectura y en una, digamos, yo he estado trabajando sobre todo poesía en este tiempo y es lo que más, pero siento una fuerte necesidad como tiene Francisca de estar en la ciudad y estar en otras ciudades. O sea, cuando recuerdo, Francisca, que la epidemia empezó cuando yo tenía programado un viaje Perdimos muchos pasajes. había un viaje allá a Santiago. Qué pena.
Pero es una cosa extraña porque yo trabajo sobre ciudades, pero soy una persona que es más campesina que de ciudad. Y por tanto, mi mayor nostalgia no es la ciudad, sino es fundamentalmente las montañas. Muy lindo. Bueno, yo tengo nostalgia de la ciudad y yo viajé incesantemente en esta pandemia, no por circunstancias locas, ¿no? Yo creo que soy de la gente que más viajó. Salí de Harvard, vine para acá, fui para España, volví para acá, etc. Y tuve mucha nostalgia de la ciudad y me dio mucha angustia. No sé si esto es una cosa que pasó con ustedes, pero esta idea de esta desmaterialización de la ciudad, ¿no? Esta vivencia todo el tiempo por intermedio de la pantalla, esta socialización permanente de eso con cosas que van a quedar, porque hay modales de socialización que van a seguir siendo así, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento ahí de paradigma ahí experiencial raro, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando la gente se junta en el espacio físico, hay una sed tremenda de presencia, de corporealidad, es la ambivalencia. Bueno, ¿más alguna pregunta? ¿Más alguna ponderación? Mateos, Mariana. Eduardo, se te olvidó contar nuestro libro de los objetos. Ah, cuenta. No, cuenta tú. Tenemos un experimento, por lo menos sirve para eso. Miren, voy a compartirles. Estos son los objetos. De esto estoy escribiendo con Eduardo Poesía y yo etnografía. Estos son objetos sacados de la plaza de la revuelta social. Son tarros de atún, ¿no? Transformados en objetos de percusión. Ajá. Pero son muchos otros objetos y vamos a hacer un ejercicio de microetnografía con poesía. Vamos a ver qué pasa ahí. Pero hay una cosa que me parece interesante, que cuando en la lista de objetos, Francisca me sacó esto, pero me sacó también los lentes de Allende, y una cantidad de cosas que también aparecen en las películas de Guzmán, ¿no es cierto? O sea, hay una cantidad de objetos de memoria. Y yo no sabía qué objetos, o sea, dije, pero como que está relacionado con dos tipos de historias distintas, ¿no? Me parece que más nostálgico. De pronto en el tema de los Andes tienen yo tengo una profunda nostalgia más bien de los elementos, objetos de la cultura popular. Tengo una colección impresionante de carritos de madera, de objetitos de lata, pero que están en proceso de desaparición. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver, sí. Bom, querida gente, muchas gracias por el tiempo, por la amistad. Gracias a ti, a todos. Excelentes ideas, por haber respondido a esta convocatoria. Vamos a trabajar en esto, vamos a hacer un cut y paste, vamos a poner algunas imágenes, vamos a inventar un archivo también de todo eso que después ustedes van a ver. Y ya, entonces fue lindísimo estar con ustedes y agradecemos, ¿no? Y ya está. Gracias por la iniciativa, Vía, de reunirnos, la verdad que fue muy lindo. Y bueno. Y conocer a Francisca, que no conocíamos. Sí, conocerlos a ustedes. Solo conocía a Eduardo. Adrián, una vez en la Católica en Chile te escuché. Pero hace muchos años. Yo trabajaba en el doctorado de la Católica de Arquitectura que te llevaban siempre. Pero nada. Sí, claro. Foi ótimo conhecê-la, Francisco. Muito gosto, Francisco. Sí, bueno. Mucho gusto, pues. Estaremos leyéndonos, siguiéndonos. Beatriz, gracias por este espacio y por la amistad. Yo siempre hablo de la reunión que organizó Adrián, que fue tan rica para mí, en donde realmente conocí a Beatriz y después he ido conociendo a María Lisa. Bueno, ahí también conocí a Fernanda y bueno, qué bonito estar en una reunión como esta.